aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 24 al 28. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en un nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Vamos a leer la palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Bet-Habará, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Hermanos, aquí, comenzando el versículo 24, dice: habían sido enviados por los fariseos. Este versículo aclara que los sacerdotes y levitas que interrogaban a Juan el Bautista habían sido enviados específicamente por los fariseos. Los fariseos son un cuerpo de judíos que vigilaban que la ley mosaica se obedeciera. Eran los legalistas de la ley mosaica. Probablemente el redactor quiso unir el grupo de los fariseos a los sacerdotes y levitas para mencionar los dos conjuntos de autoridades que fueron hostiles al Señor Jesús, que son los saduceos y fariseos. Hermanos, para los judíos, los sacerdotes, los levitas y los fariseos son la autoridad reconocida del pueblo, pero ellos, en vez de favorecer su progreso en los caminos del Señor, lo que hacen es asfixiarlo bajo su poder. La relación entre profecía e institución es siempre crítica, puesto que el profeta auténtico es aquel que demanda y reclama la necesidad de obedecer y servir a la verdad, y denuncia la censura al abuso que se hace de ella. Cuando se la esgrime
como pretexto para hacerse obedecer por la gente y, si eso fuera posible, de Dios mismo. Dice, y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Hermanos, los mensajeros piden a Juan el Bautista una justificación del bautismo que imparte. ¿De quién ha recibido autorización para ello? ¿Cuál es su autoridad para bautizar? Juan el Bautista es enviado a bautizar, pero tan solo después comprenderá la razón profunda de su misión. Proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, según lo anuncia Marcos capítulo 1. Bien puede inscribirse su bautismo en el marco de un simbolismo religioso común. Sumergirse y salir del agua significa morir a una vida muerta para renacer a una existencia bella y justa. Hermanos, si el sumergirse expresa la realidad de la muerte, el emerger expresa el deseo de vida. El bautismo es entendido como un gesto mesiánico. En efecto, hermano que me escuchas, el pueblo espera que el Mesías traiga el perdón y la renovación del mundo. Dice, Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Hermanos, Juan el Bautista entiende que el suyo es un bautismo que prepara el del Mesías, que bautizará en el Espíritu Santo. El bautismo manifiesta aquel deseo de conversión y de vida nueva que refleja nuestra disposición para acoger el don del Espíritu Santo. Todos los ritos de cualquier religión, a condición de que no se cierren en sí mismos, predisponen al creyente a su encuentro con Dios. La respuesta de Juan el Bautista no responde en el mismo plano a la pregunta de sus interlocutores, sino que se sitúa en un nivel superior. Consta de 4 afirmaciones. La primera se refiere a él mismo. Las 3 siguientes se relacionan con el personaje cuya venida él está preparando. En primer lugar, su bautismo es en agua con agua. No tienen por qué admirarse. Su bautismo no es el bautismo mesiánico. Sin embargo, hermano que me escuchas, en la serie de las purificaciones en agua, su bautismo es el último llamamiento de Dios a la conversión. Es una preparación inmediata a la recepción de un personaje superior. Hermanos, el bautismo en agua, impartido por Juan el Bautista, el precursor, sintetiza, por decirlo así, toda la economía de gracia de la primera alianza. Es una etapa esencialmente de preparación y de espera. A este respecto, es útil aducir la confesión del Señor Jesús cuando dice, les digo, no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. Y lo dice en Lucas capítulo 7.
Seguimos leyendo el versículo. Dice, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Hermanos, en el mundo hay siempre una presencia del desconocido que espera revelarse. Juan el Bautista le exige a todos. Él mismo sabe que está ahí, por más que se ignora quién es. Él sabe que no sabe ser consciente de la distancia que medía entre lo que se sabe y lo que se ignora. Es el principio mismo del conocimiento. Es apertura al infinito. El Bautista anuncia a la embajada que otro personaje más está ya presente en Israel. Su respuesta alude discretamente al Mesías, pues, según las creencias religiosas del tiempo, el Mesías debería permanecer oculto hasta el día de su manifestación pública. Además, la nota al que ustedes no conocen introduce delicadamente el tema de la ceguera de los judíos que habla Juan capítulo 9. Dice el versículo, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Hermanos, Juan el Bautista destaca la grandeza de Jesucristo, considerándose indigno de realizar incluso la tarea más humilde para él. Jesucristo viene después de Juan el Bautista. En términos de tiempo, el Bautista se declara precursor de ese personaje y enfatiza la superioridad de aquel que viene, cuya dignidad es tanta que no soy digno de desatarle las correas de su sandalia. Es decir, hermano que me escuchas, se siente indigno de ofrecerle siquiera el humilde servicio del esclavo. Juan el Bautista no revela todavía en qué consistiría la misión del que va a venir. Por el momento se limita a decir que él es un heraldo que prepara el camino del Señor, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 40. Y para eso bautiza en agua y afirma la presencia del otro personaje cuya dignidad supera la propia. Seguimos en el versículo. Esto ocurrió en Betjabará, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Hermanos, este versículo proporciona información sobre el lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando cuando tuvieron lugar los eventos descritos anteriormente. No se refiere a Betania, que está cerca de Jerusalén, según lo relata Juan capítulo 1, sino a la que está al otro lado del río Jordán, en donde Juan el Bautista bautizaba, según lo anuncia Juan capítulo 10. Con esta precisión geográfica, el autor se muestra conocedor de la topografía palestinense. Puede identificarse con Enón, cerca de Salim, según Juan capítulo 3. Es importante la indicación al otro lado del río Jordán. O sea, que para recibir el bautismo de Juan el Bautista, había que cruzar el río Jordán. Es el río que marca el límite de la tierra prometida. Hermanos, el bautismo de Juan
se da todavía en las afueras. Para entrar es preciso atravesar el río Jordán, al que se compara con el Mar Rojo del libro de Josué en su capítulo 4, de un nuevo éxodo. Su bautismo conduce a las puertas de la tierra prometida y predispone a entrar en ella. Hermanos, Betábara es el lugar donde termina el primer éxodo que habla Josué capítulo 3. Es el punto geográfico donde el pueblo israelita cruza el río Jordán y entra en la tierra prometida. Al frente del pueblo, el arca de la alianza cargada por los sacerdotes judíos, y cuando el arca se detiene en el centro del río Jordán, las aguas se retiran, mientras Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Por eso Juan el Bautista escoge este punto geográfico donde había terminado el primer éxodo para anunciar un nuevo éxodo que lo llevará a cabo el Mesías, un éxodo espiritual hacia el reino de los cielos. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.